En el día de hoy os vengo a traer un vídeo para hackear vuestras consolas Nintendo 3DS mediante el uso de una R4 flasheada. Si todavía no has flasheado tu R4, abajo en la descripción de este mismo vídeo os llevaré a otro vídeo para enseñaros a cómo flashearla. Una vez tengamos en nuestra posesión una R4 flasheada, simplemente tendremos que hacer tres sencillos pasos. El primero de ellos será descargar de la descripción de este mismo vídeo el archivo MedHardRetro R4. El segundo paso consistirá en introducir los archivos de MedHardRetro R4 en nuestra tarjeta SD. El último paso será acudir a la consola y hacer un poquito el pulpo dependiendo del modelo que tengáis. Recordad que si tenéis una Old 3DS, una New 3DS o una New 2DS, tendremos que hacer también uso de un imán de nevera. De nuevo en la consola lo que tendremos que hacer es introducir el cartucho R4 e introducir la tarjeta SD. Y aquí es cuando viene el follón de cada modelo, ¿de acuerdo? Para los modelos All 2DS tendremos que activar el modo Sleep, pulsar simultáneamente el botón X, el botón Start, el botón Select y el botón Power. Veis que se ha encendido la lucecilla, soltamos los botones, quitamos el Sleep y estaremos dentro del Good Mode 9. ¿Qué ocurre si ahora mismo estás utilizando un modelo distinto a la All 2DS? Pues que estas consolas no tienen la funcionalidad Sleep y necesitaremos el uso de un imán de nevera, ¿de acuerdo? La combinación de botones seguirá siendo la misma, el X, el Start, el Select y el Power, pero tendremos que colocar el imán en una posición, donde en las All 3DS el imán se colocará por la parte de aquí, por la parte de abajo. En las New 3DS tendremos que colocar el imán por la parte de la B, ¿de acuerdo? Debajo de la B. Y ya por último, para las consolas New 2DS, el imán tendremos que colocarlo entre la X y la A. Una vez dentro del Good Mode 9, le tendremos que dar al botón B. Aquí tendremos que darle al botón Home y acudir a las opciones de Script. Seleccionaremos el script llamado MedHardRetro R4 paso 1. Le daremos a la A y nos va a pedir un comando de botones para darle permisos. Consola hackeada, te amo Gelonio, recuerda ejecutar el script MedHardRetro paso 2. ¿Qué va a ocurrir ahora? Al darle al botón A, la consola va a reiniciarse. Una vez se haya realizado el script de R4 paso 1, muchas de las consolas se habrán reiniciado debido a que Luma ya lo tenían configurado, como ha sido en mi caso. A otros, sin embargo, os saldrá este menú de aquí. Lo que tenéis que comprobar es que la tercera opción, mostrar NaN o texto personalizado, esté con una X y que el splash de seguridad esté en antes o en después. Una vez tengamos estas dos opciones marcadas, simplemente le tendríamos que dar al botón Start para reiniciar nuestra consola. ¿Qué falta ahora? Pues esperar a que nuestra consola genere la carpeta Nintendo 3DS en nuestra micro SD y con ello poder hacer el segundo paso de MedHardRetro R4. Una vez la consola se haya reiniciado, tenemos que esperar a que se vaya creando la carpeta Nintendo 3DS. Una vez haya salido el mensaje, apagamos nuestra consola. Tenemos que volver al menú de Good Mode 9, es decir, tenemos que pulsar el botón Start y el botón Power. Lo mantenemos pulsado, le daremos a la B, a Home, a Script y ahora sí realizaremos MedHardRetro R4 paso 2. Volveremos a darle permisos de escritura
a la consola y nos dice de inyectar el FBI en salud y seguridad. Así pues, iremos a la carpeta CIAs y seleccionaremos FBI ESP.CIA. Estará inyectándolo y a su vez estará instalando el DSP1. Ese programa, el DSP1, es para el tema del sonido en los programas y juegos. Una vez haya terminado, consola lista y preparada, te amo Quelonio. Le damos a la A. Nuestra consola va a volver a reiniciarse y nos van a notificar que un nuevo programa ha sido instalado. Como he dicho, nuestra consola se ha reiniciado y ya tendremos acceso al FBI y el regalito que tenemos es el DSP1. Así pues, vamos a abrirlo. Se estará cargando y una vez haya terminado de cargar, le daremos al botón B. Desaparecerá y tendremos que crear el sistema NAN dentro del FBI. Acudiremos a FBI y tendremos que ir a la opción copia de seguridad de NAN. Le daremos permiso y se creará la NAN. Una vez finalizado la creación del respaldo NAN, tendremos que meter dicho archivo en nuestro ordenador. Una vez haya finalizado el proceso de respaldo NAN, en nuestra tarjeta SD se habrá creado la carpeta FBI. Aquí tendremos el archivo de nuestra NAN de la consola, así pues tendremos que guardarlo en un lugar seguro. Y con esto, chicos, ya habremos terminado el proceso de modificación de nuestra consola mediante el uso de R4. No necesitaremos nada más. Con el FBI podremos instalar cualquier archivo .cia, ya sea de programa o de juego. Y por mi parte nada más, chicos. Ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo Quelonio podéis dejarlo en los comentarios y, por supuesto, siempre vais a tener el servicio técnico de la presa a vuestra disposición.